Hola, ¿qué tal, Pensalibertadores? Espero estén muy bien, como siempre, deseándoles lo mejor de lo mejor. Hoy tenemos una nueva edición en Pensalibertando. Este es un espacio para los sin voz, para aquellos que han sido enviados a la zona de la no existencia, para el análisis, para el debate, para la discusión inteligente, en esa intencionalidad de crear comunidad, pues que tenga el debate bien firme, ¿no? Que tenga los elementos pues muy claros y pues podamos atisbar futuro, ¿no? Esa es la intencionalidad. No tenemos la verdad absoluta, la verdad en el terreno de lo social es una construcción que la hacemos entre todos. Y vamos a tocar varios temas y tenemos aquí al maestro Vicente Hernández. Él ya se presentó en una primera entrevista. No somos muy dados a la parafernalia, no somos muy dados al confeti, finalmente, ¿no? Pero el profe ya, como ustedes lo saben, tiene sus cartas credenciales, es maestro universitario jubilado, tiene sus maestrías y desde luego pues está acreditado para poder dar luz en torno a los siguientes temas. No sé, profe, si desea aperturar con algo. No, primero, pues, muchas gracias por la invitación. Ahora es usted. Es la segunda vez que estamos aquí y la primera vez pues hicimos una charla un poquito amplia, Así es. muy conceptual, me pareció, muy buena. Más bien de lluvia de ideas. Y ahora pues abordaremos los temas en función de cómo los vayas planteando, ya que tú eres el que está dirigiendo la entrevista o más bien la charla. La charla, así es. Y pues aquí a la orden, cuando quieras empezamos. Ok, bueno, vamos a hablar de varios temas, hoy que le están dando la vuelta al mundo, el tema de lo que tiene que ver con la posibilidad de un golpe blando en México, la posibilidad de que prevalezca un golpe militar, también lo vamos a tocar, de soslayo. Vamos a hablar de estas dos cosas que en México pues se dice que se promueve de los Estados Unidos, la corrupción y el narcotráfico. ¿Qué tan cierto es eso? El maestro nos dirá de su punto de vista cómo lo considera. Vamos a hablar de los procesos abiertos en contra de pues, Rubén Rocha Moya, los procesos legales de Insunza, el senador con licencia Insunza Cázares, Enrique, y también del expresidente municipal también con licencia, el pues ahijado del exgobernador Rubén Rocha Moya, Juan de Dios Gámez. Entonces, vamos a empezar, vamos a hablar precisamente de qué onda con este tema de el golpe blando, de dónde es factible, posible que esta sea una estrategia que se esté diseñando desde Estados Unidos. Y empezaríamos por ahí, profe. Bueno, en efecto, el golpe blando aparece ante, digamos, las contradicciones que habían de alguna manera promovido los golpes militares violentos. Primero había sobre todo estoy tomando en cuenta el caso de Chile de 1973, en la promoción de los golpes de Estado había primero una labor de inundar o de descontrolar la economía, mucho dólar, mucho dinero falso, etc. En las calles de Chile. Y luego pues había también el contubernio de la Embajada de los Estados Unidos, que creo que en ese tiempo estaba John Howard, que luego después fue el embajador acá en México. Y vemos que un ejército que había permanecido durante muchos años muy profesional y muy institucionalizado, pues de pronto participa en la elaboración de un golpe de Estado. Las tres armas. Es un golpe militar ahí, ¿verdad? Un golpe militar, las Fuerzas Armadas, un golpe militar sangriento. Sí. No tan sangriento como la dictadura militar, pero sí muy represivo. Y que, por cierto, ese golpe militar fue el que permitió que se pusiera de ensayo todas las ideas monetaristas de Milton Friedman. Y libre mercado. Y luego las ideas del libre mercado o el inicio del modelo neoliberal como lo conocimos después. De ahí de alguna manera surgen de los Chicago Boys. Sí. Entonces, así es. De hecho, Chile fue ensayo. ¿Por qué? Bueno, porque Chile tenía en una etapa, en los años 70, de mucha convulsión en América Latina, de muchos movimientos sociales, de muchas movilizaciones políticas, hubo diversos golpes de Estado,
algunos golpes de Estado no eran totalmente, digamos, del agrado de los Estados Unidos, sino que eran producto de contradicciones internas, como fue el caso del golpe de Estado en Bolivia, en donde Juan José Torres hace el golpe militar, pero con una perspectiva de crear, digamos, un proceso del nacionalismo revolucionario, que en Bolivia tenía mucha tradición, porque incluso había un partido nacional revolucionario de Víctor Paz Estensoro. Entonces, esa etapa de los 70 y luego después en los 80, donde en la época Reagan se interviene abiertamente en algunos países, pues parece que ha regresado. Esa intervención en Granada, en Jamaica principalmente, fueron ensayos de, bueno, hay un movimiento radical que no nos gusta o que está fuera de nuestro alcance, pues vamos inventando algo para invadirlo, ¿no? Y ese fue el caso de ellos. Entonces, pero por el otro lado, cuando llegan los demócratas al poder y cuando el mundo se vuelve unipolar, es decir, después de la caída del muro del bloque soviético, básicamente Estados Unidos queda como líder indiscutido mundial, pues básicamente ellos adoptan por formas menos violentas para seguir manteniendo su hegemonía. Al fin y al cabo ya no tenían quien les disputara esa hegemonía. Una competencia. Quien les disputara esa hegemonía. Entonces ahí es cuando surge la idea del golpe blando. Que el golpe blando significa básicamente intervenir con narrativas falsas. En el caso, por ejemplo, yo creo, como yo lo veo, en México ya está iniciando el golpe blando. Pero no solamente a nivel de México, sino también a nivel continental. Por ejemplo, esa directriz que dio el secretario de Estado Marco Rubio a las embajadas de los Estados Unidos en los diferentes países de contratar youtubers, crear granjas de bots, crear un fondo de apoyo a periodistas para que divulgaran las narrativas pro-Trump y combatir todas aquellas anti-Trump, pues de alguna manera significaba una intervención abierta en las narrativas que se estaban dando en los países, que se están dando en los diversos países de América Latina. Por ejemplo, aquí lo vemos, ¿no? ¿Qué más ejemplo? El caso de Chihuahua, en donde hay una violación abierta a la Constitución y al Pacto Federal, independientemente de la Ley de Seguridad Nacional y otro tipo de leyes que están ahí, que giran alrededor, de parte de la gobernadora, es decir, acuerdos sin la anuencia, sin el conocimiento del Poder Ejecutivo Federal. Entonces tú dices, bueno, pues ahí hay gente que está haciendo las cosas por su lado porque está de alguna manera de acuerdo con que se den las formas de intervención. Sí, claro. Y ahorita hay una gran disputa en la narrativa por eso, porque mientras unos se hacen los que generan resultados, según la señora, y que combaten realmente al narco, los otros los protegen. O sea, ¿quiénes son nosotros? Pues Morena, la 4T, etc. La presidenta. Etcétera, etcétera. A ver, profesor, ahí para hilar, entonces quiere decir que un golpe blando va precedido por una narrativa falsa, señala, ¿no? Por narrativas falsas. Una serie de conceptos ahí que se van plasmando en la conciencia colectiva. Exacto. Como narcogobierno, por ejemplo, narcoestado, ¿no? Narcopresidenta, entre otras cosas. Así es como usted lo viene señalando. Sí, y luego mentir deliberadamente en cuanto a los hechos de aquellos que son sus aliados o que son sus adversarios. ¿No? En el caso, por ejemplo, Maru Campos versus el caso Rocha Moya, pues ahí mientras Rocha Moya da la cara y Enrique Insunza, la señora se niega a hacerlo y lo que hace son mítines políticos, o sea, politiza el caso, acusando persecución política, ¿no? Entonces, ni siquiera se ponen de acuerdo porque Ricardo Anaya había dicho que ella iba a venir solita sin que la invitaran para darles clases de cómo se combate el crimen organizado. Okay.
Sí, que ellos sí lo combaten. En un estado que tiene segundo lugar en muertes dolosas, cuyo primer lugar le corresponde a Guanajuato y ya ni siquiera a Sinaloa. Sinaloa está como en el quinto, cuarto Sí, lugar. profe, ahí por ejemplo, mire, lo que vemos es evidentemente una estrategia por parte de la gobernadora para crear las condiciones de, evidentemente, como usted lo acaba de decir, se crea una intervención. Eso está de manifiesto, ¿no? Y sí hay una violación a la Constitución, hay una violación, evidentemente, a la soberanía nacional, entre otras cosas. Eso es evidente, y hasta ahora ellos no lo han podido, puedo decir así, no lo han podido solucionar de manera adecuada, no han podido generar un debate apropiado para ellos. Sí. ¿Cierto? La narrativa está muy en contra de ellos. Bueno, esa es una manera, ¿no? Lo que tiene que ver con narrativas. La otra forma es que desde Estados Unidos, y usted me dirá si sí o no, según su criterio, se auspicie lo que tiene que ver con la corrupción y también el narcotráfico para crear estas condiciones de golpe blando, ¿o no? Bueno, Estados Unidos siempre siempre ha levantado, digamos, la bandera de combatir la corrupción y el narcotráfico. Problemas que ellos no combaten en su país, en su territorio, ¿sí? O sea, estos dos elementos les sirven a ellos como instrumentos de presión para justificar algún tipo de intervención. Y la posición de Trump al respecto es sumamente clara, ¿sí? Pero hay más, por ejemplo, no solamente son manifestaciones de estas del golpe blando las que se están expresando a través de las narrativas que se crean, por ejemplo, un Alito, ¿no? Que habla de que un gobierno comunista está seguido en Estados Unidos, queriendo convencer o buscando hacer ahí un lobby, si a lo mejor ya está creado. Esto es una manifestación del golpe blando. Pero el problema fundamental de la corrupción, del combate a la corrupción, solamente es un pretexto que se vuelve realmente preocupante cuando las fuerzas internas lo están exigiendo. Entonces está vinculado al tema que estamos, con el que empezamos la charla con ese asunto, ¿no? Sí, muy bien. Y yo noto que en ese tema hay una sincronía. Hay entre lo que ocurre en Sinaloa y en Chihuahua. En Chihuahua. De hecho, el tema de Chihuahua, de alguna manera a Estados Unidos le da el pretexto. Ustedes nos investigan por Chihuahua. Pues ahí les va el caso de Sinaloa. Empatar cartones. Son hechos que están relacionados de alguna manera porque hay que recordar que es justo después, casi inmediatamente después, de que explote el caso de Chihuahua. Es más, si no ha explotado el caso de Chihuahua, si no se ha sabido de la muerte de los dos agentes de la CIA, evidentemente no hubiera escándalo y dudo mucho que Estados Unidos hubiera dado el paso ese de señalar a Rocha. ¿Por qué? Porque se ve que es una acusación rápida, no preparada, no debidamente fundamentada. Por eso solicita la detención con fines de extradición. La detención con fines de extradición, pues es una, digamos, etapa preprocesal, por decirlo de alguna manera, o sea, una etapa que mientras yo recaudo pruebas, me lo tienes detenido, porque luego voy a pedir la extradición. Sí, claro. Pero mientras esta es una etapa preprocesal o procesal del tema de la extradición, en realidad está vinculada al mismo tema, el tema de la extradición, al final de cuentas, para allá lleva. Entonces, claro. Si estuviéramos de acuerdo que la extradición es un tema, digamos, eminentemente político entre los estados, que en mi opinión lo es un tema eminentemente político entre los estados, pues estos deja a disposición de los estados la última palabra con respecto a las solicitudes de extradición. Por eso es que Estados Unidos no se ha negado a mandar más de 234 o 64 individuos que están solicitados de extradición, entre ellos Cabeza de Vaca, el marido de Ned Gómez Mont y otro tipo de sujetos que están huyendo de la justicia mexicana. Y en el caso, por ejemplo, de lo que está sucediendo
en otros entornos, pues ahí lo que vemos es que hay una idea, digamos, muy vinculada a estar presionando, intervenir, sobre todo en países que no les gustan. ¿Por qué no intervienen en Argentina, donde hay hechos de corrupción visibles? Jamás, ¿no? ¿O por qué libera a un expresidente hondureño que cumplía 45 años de prisión en una cárcel de los Estados Unidos? ¿Por qué lo liberan si no es con el acuerdo con Trump, un acuerdo disque secreto que se les cayó a través de unas filtraciones de grabados, de información grabada, en donde el tipo necesita dinero, recursos, no solo para proyectar su candidatura y volver a la presidencia y no dejarla, como lo está haciendo Bukele, ¿sí? Sino exterminar a todos aquellos que sean opositores. Así es. Y además crear países santuarios para desde ahí estar mandando o creando granjas de voto, incentivando todas las narrativas falsas, precisamente para preparar golpe blando. Un cuartel para que no les gusta, la estrategia, ¿no? Exactamente. Toda Latinoamérica. Y eso son por instrucciones del gobierno norteamericano. Profe, la oposición, en este caso el PAN y el PRI, critican, mencionan muy constantemente de que los procesos legales que está llevando a cabo Rubén Rocha y compañía son muy desiguales con respecto a lo que está pasando con Maru Campos. Sí. Señalan que están creando las condiciones a modo para que pues Rubén Rocha Moya transite de manera confortable y cómoda estos procesos legales. ¿Qué pues, comentario bueno, primero son dos procesos distintos. En el caso Maru Campos, o sea, son dos temas distintos. El caso Maru Campos es un hecho comprobado, por eso se ha negado a declarar, comprobado, que violentó la Constitución, violentó el Pacto Federal y violentó las leyes de seguridad nacional, porque inclusive renta en un edificio toda una planta para que ahí trabajen la DEA, el ICE, la CIA, etc., todas las corporaciones de espionaje y de combate a las drogas, para tratar precisamente de desestabilizar, francamente. ¿No? Entonces, él apunta de lanza y el PAN está comprometido en la defensa de esta señora, porque básicamente con eso ellos quedan bien con Trump. Sí, claro. ¿Sí? Ellos están subidos a la narrativa trumpista, y el PRI también. O sea, la comparsa ahí, ¿no? Ahí también están los dos. ¿Y por qué están subidos a la narrativa? Fueran más precavidos si ellos tuvieran el poder, porque saben que Estados Unidos de todas maneras presiona, nunca le es suficiente. Ahorita no son precavidos, están desatados porque son una minoría muy significativa, claro, muy diluida, y necesitan algo de qué agarrarse para tratar precisamente de seguir en el escenario político nacional. Entonces, recuperar algunas gobernaturas, etcétera, etcétera. Por eso es que van a defender hasta con uñas y dientes a la señora. Sí, claro. El caso Rocha Moya. El caso Rocha Moya es el caso de una acusación que no ha sido probada. Es decir, en torno a las valoraciones que uno personalmente haga, ¿sí? Pues puede haber, por ejemplo, elementos de culpabilidad o no, pero uno no es autoridad. Sí, claro. ¿No? Uno no puede imputar, y no lo puede imputar. Claro. Bueno, puede uno hacer una denuncia como ciudadano y todo, si le constan los hechos. Si no le constan, que es válida, ¿no? O sea, no vamos a ser como Manuel Cloutier, hijo, que hace acusaciones deliberadas, y siempre lo ha hecho, ¿no? Y de eso vive. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Rocha, es que a él, pues realmente se le descompone el cuadro, ya lo comentábamos la vez pasada, con la captura del Mayo y la muerte del Congreso. Sí, exactamente. Sí. Bueno, él dice que no estuvo ahí, no hay una declaración de alguien que diga él estuvo ahí. El mismo Mayo Zambada, cuando da a conocer una carta a través de su abogado, pues no lo señala ahí, dice que no asistió.
que en esa reunión se esperaba que él estuviera, ¿sí? En fin, es decir, hechos en torno a una presunta apuesta del Mayo o de Héctor Merecio Cuen por parte de Rocha, pues no se pueden comprobar hasta el momento. Hasta el momento. Entonces, cuando Estados Unidos dice que solicita la detención provisional con fines de extradición, es porque evidentemente no tiene los elementos probatorios suficientes, ¿sí? ¿Y qué ha hecho el gobierno federal? Lo digo porque este es un tema de debate entre los abogados. ¿Qué ha dicho el gobierno federal? El gobierno federal ha dicho, bueno, si la figura principal es la figura de la extradición, ¿sí? Y el tema de la detención con fines de extradición, la detención provisional, es precisamente para extraditarlo, ¿dónde están las pruebas? Yo lo detengo. Y decide entonces el gobierno federal hacer su propia investigación. Y en ese ámbito de investigación, de la investigación del propio gobierno federal, pues es que se cita a Rocha, ¿no? A la Fiscalía General, ¿no? Que señala se cita a Insunza, se cita a Gámez. A Gámez. Y al policía. A varios se seguridad, sí, claro. Varios se citaron. Solo creo que faltaban 5 por asistir, ¿no? Entre ellos los 2 que están en Estados Unidos. Creo que se fueron. ¿No? Bueno, debo suponer que a los otros que no asistieron es porque no los convocaron. Debo de suponer, ¿no? No se ha explicado nada de eso, por eso yo lo imagino. Pero de cualquier manera, hasta donde yo sé, no se ha jugado ninguno, como sucedía en regímenes anteriores. Había un tipo al que se le acusaba y todo y se tiraba a perder. Eso sucedió con Cabeza de Vaca. Claro. Eso sucedió con el que fue gobernador de Michoacán. Andan huyendo, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucedía. Bueno, y Rocha Moya no ha huido y ahora resulta que de todas maneras sigue siendo culpable para ellos. O sea, no hay principio de presunción de inocencia, en fin, ¿no? Los que sostienen, y esto lo voy a hablar como abogado, en el mundo del derecho, que Estados Unidos debe de entregar a Rocha, es decir, debe de tenerlo provisionalmente para que luego envíe la solicitud de extradición a Estados Unidos, ¿sí? Hablan de dos momentos distintos. Y yo le digo, ciertamente es una etapa procesal, pero la misma figura que aparece latente ahí es la extradición. Es la extradición. Tanto el artículo 109 y 110 señalan de la ley federal de extradición, general de extradición, señalan ese tipo de elementos. Entonces, si tenemos en cuenta que la extradición es un tema, un instrumento eminentemente político, es decir, que deja la última palabra en manos de los ciudadanos, de los estados, porque así se ha demostrado en la República, pues entonces México está haciendo exactamente lo que Estados Unidos ha hecho en otras condiciones, ¿sí? Lo está haciendo. Por eso, si te das cuenta, ese reclamo no forma parte de un reclamo manifiesto de parte de Estados Unidos. ¿Sí? Así es. No, ni siquiera ha enviado las pruebas que le han solicitado. Y hay quienes piensan que no lo va a hacer. Sí, mire, ahí podríamos decir que, yo lo menciono, usted me dirá propio, que en el periodo de gobierno de Rubén Rocha pues hubo algunas fallas, un mal manejo de la seguridad, lo podríamos decir, y de luego un malestar ciudadano, un sector de la ciudadanía, ¿no? Que de repente pues se alebresta, se enoja y expone. ¿Sabes qué? Pues qué bueno esto, lo que de repente vemos en redes, que ahí está. Pero lo cierto es que ya en la parte legal prevalece lo que usted dice, ¿no? Cualquier ciudadano mexicano debería pasar por un proceso legal. Si tiene pues por ahí sospechas de algo, pues se imputa y se celebran carpetas y todos esos procesos, ¿verdad? Yo creo que es lo que debería de acontecer. De repente hay un segmento que puede ser la parte conservadora y también ciudadanos
de a pie, pues de alguna manera, que dicen, ojalá y Morena lleve a cabo un proceso legal consecuente, congruente y que convenza. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, yo estaría de acuerdo con eso porque afortunadamente la nueva dirigente nacional, Ariana Montiel, pues ha declarado que van a limpiar la casa, Sí. ¿no? Y yo espero que no quede, y muchos esperamos que no quede nada más en promesas o en declaraciones vanas, porque si no se limpia la casa, va a ser un problema que se va a ir manifestando con mayor gravedad. Por una razón muy clara. Nosotros en México tenemos un problema estructural, ese problema estructural es el narcotráfico y el problema de la cultura. Así es histórico, estructural, claro. Es un problema estructural, histórico, que se inició bajo los gobiernos pianistas. Así es. Hay elementos claros, hay gobernadores en la cárcel. Auspiciado por Estados Unidos. Exactamente. Entonces, hay un hecho que uno no puede desconocer, que es el hecho de que el narcotráfico tiene raíces muy fuertes, está arraigado en buena parte de la sociedad. Claro. ¿Sí? Y que en mucho sentido todo lo que tiene que ver con las operaciones de inversión y actividades políticas permea en el comportamiento de los grupos delictivos. Eso tampoco puede uno negarlo, porque es como negar el sol con un dedo. Claro. Querer tapar el sol con un dedo. Es cierto. El problema está, ¿hasta qué grado? La interrogante que muchos nos hacemos es, ¿hasta qué grado los gobiernos de Morena han tomado distancia o han de alguna manera, digamos, dejado hacer o dejar pasar? ¿Hasta qué grado? Sí. Claro, todos esperamos que se haga una investigación profunda. Claro. Por el bien del país, por el bien no solo de la 4T, no solo de Morena, sino también porque todos tenemos derecho a conocer el fondo de esta trama. Claro. Evidentemente muchos decimos, bueno, los que hemos sido amigos de Rocha, pues no quisiéramos que se le perjudicara, pero también es un hecho que debe averiguarse, que debe tener una respuesta, que debe tener una explicación, y ojalá y la FGR se tire a fondo. Yo espero que se tire a fondo. Sí. Perfecto. Profe, ahí los más recalcitrantes, la derecha que nunca ha faltado, sobre todo esa parte conservadora, que durante los últimos 200 años no ha estado ahí defendiendo la intervención de una u otra manera, pues señalan, casi lo dicen, ¿no? No, pues que se vengan, que haya una intervención militar, que haya ya el golpe de Estado, etcétera, ¿no? Lo presumen, incluso si usted revisa redes y revisa periódicos que lo hacen, se dará cuenta que incluso hasta sectores muy específicos y muy definidos, la iglesia misma, ¿no? O sea, lo voy a decir, de repente algunos párrocos ahí echando porras a la extradición y esas cosas. ¿Qué tan factible es un golpe militar de Estado? Mira, yo creo que el tipo de intervención que se puede dar en México, ahorita voy a tratar de explicar por qué, y no con esto estoy siendo optimista, ¿no? El tipo de intervención que se puede dar es la intervención de fuerzas de seguridad para centrarse fundamentalmente en la casa de personajes claves del crimen organizado, ¿sí? El punto, es decir, pues vamos a meter, digamos, yo creo por eso que lo de Chihuahua podría ser un ensayo, porque siendo un estado fronterizo, ¿sí? Se estaban de alguna manera preparados a cierto tipo de condiciones. Incluso hay varias cosas que se pueden preguntar de que si no era una puesta de escena el narcolaboratorio, porque que yo sepa no se encontraron sustancias químicas, que yo sepa. No hay fotos. No hay fotos, hay fotos del lugar nomás. Pero no de ahí evidencia, ¿no? Y mucho menos hay detenidos, mucho menos. Está raro. ¿Sí? Entonces como que está raro el asunto, ¿no? Obviamente eso iba a ser objeto de medios, iba a ser un asunto mediático pero no se iba a señalar lo de la CIA, ¿no? Lo que pasa es que se le cayó el esquema a la señora, a la gobernadora, cuando mueren estos agentes de la CIA. Entonces, es lo
extraño de las similitudes que se dan a veces en eventos que son distintos, pero que en ocasiones llegan de alguna manera a converger. Dos individuos de los que no se espera que mueren, los agentes de la CIA. Es un accidente. Igual sucede acá, sucede hace más de un año en el caso, por ejemplo, del rancho, en donde mueren Héctor Merecio, sí. donde mueren, y donde Claro. se llevan, secuestran a Mayo, ¿no? Uh-huh. O sea, eso te da una idea de cómo son las similitudes, pero te da una idea de que ya hay organismos de ese tipo que están actuando con cierta impunidad en el territorio mexicano. Uh-huh. ¿Sí? Y la clave que podríamos buscar es en los gobiernos panistas o priistas, sobre todo los fronterizos. ¿Sí? No sé, Daniel García, cómo ande, en fin, ¿no? Lo que sí creo es que una intervención, digamos, por tierra, ¿no? No creo que se dé, por muchas razones. Primero, las intervenciones por tierra implica mucho empleo de recursos, un despliegue encabronado, mucho despliegue de recursos que en las finanzas norteamericanas no da para eso. Así es. Y además la posibilidad real, objetiva, de que se creen focos de tensión en la frontera que no quieren los mismos, focos de tensión en la frontera permanentes de resistencia en contra de cualquier invasión. Así es. Porque el sentido patriótico existe y hay mucha gente que está dispuesta a partirse la jeta por la patria. Así es. ¿Sí? El sentimiento patriótico surge en momentos también de crisis. Sí, claro, ¿no? Evidentemente. Entonces, eso es por un lado. Sí, sí. Por el otro lado, el tema, por ejemplo, de la condición de socios comerciales. Sí, lo económico. Hay intereses económicos tan fuertes con estados clave, de los más fuertes de la Unión Americana, California, que ellos son los principales muros de contención de Trump. No más que Trump es un tipo caprichoso, que piensa en su electorado. Sí, claro. ¿Sí? Claro. Antes que la suerte de los demás. Entonces, ¿qué significa? Dañar el aparato productivo de México y por ende su repercusión en la economía norteamericana. Por eso yo descartaría una intervención así militar, como la chingada. A lo más que se puede llegar es que se metan cabrones, los encontremos aquí y allá, echando chingazos, ¿no? Por eso, sabedor de eso, el gobierno mexicano dice, bueno, pues colaboración, no sumisión. O sea, estamos dispuestos, porque además tampoco es sorpresa que se han hecho operativos conjuntamente. Y tampoco es sorpresa, ¿sí? Por ejemplo, cuando agarraron al Chapo aquí en Mazatlán, había, no sé si eran agentes de la CIA, pero más bien de la DEA, vestidos de militares de la Marina. Así es. El día que agarraron al Chapo acá por el malecón. Sí, había agentes de la DEA. Había agentes de la DEA. Ese día yo iba a una reunión sabatina en el colegio, estaba cerrado el área, y había gente que, pues tú dices, ¿estos quiénes son? Pero vestidos de militares. Sí, no es novedoso. No es la primera vez que se hace. Claro, el problema es que cuando tú hablas de agentes de la CIA, estás hablando de un organismo que se dedica a desestabilizar y a investigar. ¿Sí? Así es. Entonces, ahí hay un riesgo cabroncísimo. Así es. Si hablas de la DEA y no has avisado, a ver, explica primero, ¿no? La situación se le complicara menos. El mundo se le vino encima a la señora por la presencia de agentes de la CIA. La CIA no combate el narcotráfico. La CIA, si puede, pacta con el narcotráfico por intereses políticos estratégicos, como el caso Irán-Contra. Ahí participó la CIA, totalmente. Irán-Contras. Ahí participó la CIA, o sea, hay un historial largo es cosa de asomarse a las biografías del narcotráfico en Colombia, en Bolivia, etcétera. Y ahí te das cuenta que la relación que tenían el mexicano, que tenían Pablo Escobar con agentes de la CIA, o el hecho de que Caro Quintero les prestaba un rancho en Veracruz
a los de la CIA para que ahí alistaran a los contras, que se iban a luchar contra Claro la que revolución, sí. Así iban es. a combatir a la revolución nicaragüense. Entonces, entonces, eso no es raro. Es más, por muchos años, la Dirección Federal de Seguridad fue una agencia de la CIA, aquí. Así es. Un brazo ejecutor de la CIA. El trabajo sucio de la CIA, Ajá. la hacía precisamente la Dirección Federal de Seguridad. Sí. Y después descubrimos, sobre todo tras la muerte de Buendía, que la CIA tenía participación en asuntos del narcotráfico y que de ahí le vino la muerte a Manuel Buendía. Okay, sí. Que por cierto, sí, él ya investigaba las acciones de la CIA y se llegó a señalar personajes vinculados a la CIA, financiados por la CIA, Manuel Buendía. Es lo que, no sé si te decía a ti ayer o a alguien le decía yo, creo que Arturo Lizárraga, y que ya no se ha vuelto no conoces ahorita un articulista, un columnista que esté escribiendo sobre la CIA en México. Ajá, exactamente. ¿No te das cuenta? Sí, claro. ¿Por qué? Porque esa parte no se dice, claro, sí, 90%. Que está cooptada, sí, claro. ¿sí? Y que están metidas en la idea de la narrativa falsa, porque estamos viviendo al final de cuentas también en la llamada época de la posverdad, en donde la verdad se ha vuelto irrelevante, las verdades se han vuelto relativas, y tienen el mismo valor las verdades a medias o los hechos o lo falso, ¿no? sí, o los hechos relacionados, que ellos le llaman, con una verdad, y eso y ese es un problema de nuestro tiempo. Sí, mire, usted dijo algo clave en la entrevista pasada, me señala que evidentemente que a los gringos, a los norteamericanos, les gustan las guerras y ganarlas, dice, ¿ah? Y le gustan lejos, voy a acentuar eso también. Sí, le gustan lejos, ya cercas y perdidas, pues no, ¿verdad? Entonces de repente como que aventarse un tiro después de lo de Irán, después de 2, 3 cosas que no le han salido a Trump en México, pues sí sería muy costoso en todo sentido. No, pero además, no, deja tú por eso, sino porque en México, en Estados Unidos existen generaciones de mexicanos. Exactamente. Que reivindican los valores mexicanos. Así es. Muchos de ellos votaron por Trump, ahora dudo que voten por él. Así es. Y es una gran población, se habla más de 60 millones de mexicanos. 48. Ok. Es una gran, 40, es una 38, gran 40. Es una gran cantidad de mexicanos. Son muchos. Que ellos también reaccionarían allá, ¿no? En dado caso de que hubiese eso. Y lo otro, nos señala usted bien la economía, ¿no? Se trata que el nivel inflacionario gringo se sostiene mucho en los productos mexicanos. Usted lo comentó, no sé qué lo vi. Lo estuve checando. Imagínese de repente enfrentar a tu principal, pues el que te aporta esa mercancía. Entonces definitivamente estarías pegándote un balazo en las patas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues bien, profe, la intención de esto es analizar la cuestión. Hay muchas aristas, hay muchas perspectivas de las cuales analizar. No sé usted cómo vea a estas alturas del partido, en qué momento estamos en materia geopolítica, por decirlo así, en esa relación México-Estados Unidos. No sé cómo la ve usted y no sé qué podamos ver hacia el futuro. Primero, México es un socio comercial de Estados Unidos y está vinculado de alguna manera a Estados Unidos, ¿sí? Eso también es una cosa que Estados Unidos no ignora, ¿sí? Perder un aliado estratégico como México, que ya ha celebrado alianzas, ha actualizado las alianzas con la Unión Europea, lo cual es importantísimo, ¿sí? Y que Estados Unidos sabe que si México se sale de su órbita, se va con China o con Rusia, y que no le gustaría tener en sus fronteras a un aliado, ¿no? Por eso te digo, es muy difícil para ellos, o sea, claro, crearían muchos problemas, tienen un gran armamento, bla, 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 son superiores en armamento bélico, pero también la política también se gana con estrategia, pues. Claro que sí. Y el caso de Irán lo demostró, y con desgaste, ¿sí? El caso de Irán lo demostró. Entonces,
creo yo que por eso, para mí, es impensable una intervención armada. ¿Sí? Para mí es impensable. Es difícil que sea. Es complicada por el impacto que tendría en ambos países y heridas que van a tardar generaciones en sanar. Sí, claro. Por ejemplo. Entonces, a eso hay que agregarle que Estados Unidos, el problema de Estados Unidos, de Trump sobre todo, una cosa es la crisis de Estados Unidos, que consumen más de lo que producen, ese tipo de cosas. Ese desbalanceo comercial que tienen, esa política de exportaciones en donde exportan menos de lo que importan, de lo que le compran a otros. Pues ubicado en ventaja a China, porque China le sobran mercancías y no haya cómo ubicarlas en el mercado global. Sí, ahora resulta como caso curioso que siendo Estados Unidos como potencia hegemónica la que promovió la globalización, ¿sí? Ahora resulta que está en contra de ella. Ahora son soberanistas. Son soberanistas, pero hacia adentro. Sí, ¿no? Hacia ellos. Hacia ellos, ¿no? Bueno, la soberanía siempre mira primero hacia adentro. Porque en el otro ámbito son no, ahí sí hay que ser liberales. ¿Sí? Un tanto diferente con México, que es soberanista, pero también eso quiere de otros países, porque claro, México no tiene ambiciones intervencionistas. No es un ejército que se dedique a crear intervenciones. Sí, claro. Imperialistas. Profe, vamos a cerrar con esto, si le parece. Mire, Donald Trump tiene un examen en noviembre. Evidentemente que las estadísticas actuales no le favorecen. Es un presidente que no ha estado a la altura de lo que él señaló que iba a lograr, tanto en lo referente a lo militar, en lo referente a lo geopolítico de una manera, y desde luego a la economía interna, pues está de una forma. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo ve usted a Trump? Bueno, yo pienso que lo ve muy desesperado, inusualmente desesperado. Traen más prisa que hace 4 años. Hace 4 años tenían más resistencia en los órganos institucionalizados. Ahora tienen menos, pero la siguen teniendo. ¿No? Por ejemplo, el fiscal, que es el que permitió la extradición de Maduro, más bien el secuestro de Maduro, y que solicita la extradición de Rocha, es el mismo. Y ese fue abogado de Trump, de sus empresas. Y había fracasado, la primera vez fracasó en ubicarlo como fiscal, porque es un tipo de todas confianzas. Y Trump se caracteriza porque lo que él quiere es gente que le rinda cuentas a él primero, antes de pensar en las instituciones. Entonces, lo que vemos en Trump es que es un gran violador de las instituciones que tanto trabajo les costó a los gringos construir, y que eran el orgullo o con lo que ellos se jactaban ante unas instituciones fuertes, y que además nos admiraban a nosotros también, esas instituciones. Quisiéramos que hubiera instituciones las presumíamos como y las admirábamos, creíbles, que funcione el sistema de contrapesos. Hoy está en entredicho todo eso. Igual los valores humanistas, los valores de los derechos humanos, de los derechos civiles que ellos promovieron su democracia, política. Entonces, yo le apostaría mucho y le sigo apostando a la respuesta interna del pueblo norteamericano, porque son las mayorías las que resultan afectados cuando se violentan derechos civiles. Cuando mandas un cabrón del ICE, a un tipo del ICE, para que mate gente, y lo haga con impunidad absoluta. ¿Sí? Y sale el propio presidente a defenderlo. ¿Sí? Sale el propio. Aquí, por ejemplo, hacen una laraca con el caso de Rocha, pero allá sale el presidente a defender a un tipo que mató a otro. ¿Sí? Y no se aplica y que todo el mundo lo ve, ¿no? Todo el mundo lo ve. Entonces, lo que yo veo es que va a estar muy difícil que Trump vuelva a elevar los niveles de aceptación que tenía. Es más, creo que lo de México puede ser su punto
De quiebre, la total. profundización de su desgracia. ¿Por qué? Pues por la población mexicana que hay ahí. Claro. ¿Sí? Claro. Y por supuesto, por los intereses comerciales, las grandes empresas que comercian con México, y que son las que han parado cualquier tipo. Acuérdate que hace no mucho hubo una declaración de grupos empresariales muy fuertes de la Unión Americana, avaladas por algunos senadores y diputados de los diferentes partidos, de que se calmara, porque ellos también cuidan su electorado. Claro. ¿Sí? Ese es otro asunto también. Sí, es otro tema que sí incide ahí. El otro problema también que tenemos con Trump es que ya está resquebrajado lo que era MAGA. ¿Sí? Está resquebrajado porque ellos ven que principalmente que no les cumplió y que ellos no querían la guerra. Lo que ellos querían era simplemente que parar el asunto interno de la exigencia de igualdad, el seguro médico gratuito, no gratuito, financiado y otro tipo de cosas, ¿no? O sea, ciertos programas sociales, pues, que por ejemplo, se negociara bien el tratado para que pudieran ellos regresarse algunas empresas a Estados Unidos, sobre todo las automovilísticas, para dar empleo precisamente a esos cinturones industriales que había descuidado mucho el Partido Demócrata, por cierto. Claro. Entonces, estamos en presencia de una situación tan compleja para Trump que dudo que le alcance con la demagogia y con lo que tiene, ¿no? Yo espero que en noviembre empiece el principio del fin, porque le va a quedar un periodo de tiempo. Sí, claro. Si ese periodo de tiempo subsiste, va a seguir haciendo cosas hasta peores, porque acuérdate que es un tipo sumamente temperamental, es un tipo con una madurez, una inmadurez muy grande, ¿no? Reacciona como niño. Cuando no le dieron el premio Nobel de la Paz, acuérdate, no, pues es que como no me dieron el premio Nobel, no me siento comprometido. Ah, mira. Es una actitud ¿no? Entonces, ese tipo de particularidades del caso Trump son los grandes dilemas que nos podemos encontrar a futuro. Por ejemplo, si él pierde en noviembre las primarias, las elecciones internas, a él se le abre ya el principio, es decir, ahí se cancela la posibilidad de que repita. Claro. Se cancela y se abren grandes posibilidades de ser enjuiciado políticamente. Así es. Se le vendría a la oposición por los delitos que ha cometido. Sí, claro. Pero a eso agrégale los que ha cometido ahora haciendo guerras sin solicitar al Congreso su anuencia. Porque cada mandatario, hasta Trump, que quiere iniciar una guerra tiene que pedirle permiso al Congreso. Sí, claro. La guerra de Vietnam fue el Congreso el que aprobó la guerra. La entrada a la Segunda Guerra Mundial fue el Congreso el que aprobó, porque el Congreso junto con ello aprueba un paquete de medidas económicas para el financiamiento de la guerra. Entonces, no, simplemente no. Por la libre, ¿no? Entonces, ha estado sufriendo algunos reveses por parte de los tribunales, precisamente porque, por ejemplo, le acaban de limitar poderes de guerra. O sea, le acaban de dar un recordatorio, digámoslo así, de que la guerra él no la puede hacer por sí mismo. ¿Sí? Ahora, ¿esto lo hace porque está loco, está demente? No. Es que él le sirve a una clase, a una élite muy concentrada de capitalistas, pero también se enriquecen de él y sus cercanos, su familia. Sí, claro. Lo que aquí dicen de los hijos de Rocha Moya, allá lo sostiene. Allá multiplícalo por las guerras que han estado haciendo en otros lugares. Claro, ¿no? claro. Entonces, también es un tipo sumamente corrupto. Por eso, el tema de la corrupción y el tema del combate al narcotráfico te parece una gran hipocresía. Sí, mire, ahí le voy a hacer un comentario, yo lo he venido señalando. Al final, aunque se diga que ellos están propiciando una soberanía nacional, no deja de ser un neoliberalismo o un libre mercado, porque una de las características principales del liberalismo es que el mercado está arriba de todo,
Y en Estados Unidos sigue estando arriba de todo el mercado, pues. Entonces, por eso es que todas las, estas patrañas de las guerras y todo esto que contraen ganancias, por un lado, ese es capitalismo ultranza. Sí. Ese es Pues más bien es un capitalismo salvaje, es volver a un capitalismo salvaje para recuperar la economía. Exactamente. Entonces, vamos a hacerlo así. En lo referente a lo geopolítico, en su relación en esa triada China, Rusia, Estados Unidos, pues de luego que Estados Unidos va perdiendo las cosas, las va perdiendo como quiera que sea. Esa visita última a China, donde dicen que no se trajo nada y que en Estados Unidos no lo bajan con una crítica muy fuerte, que incluso roza ya en el parodias, ¿no? Parodias de Tacotrón le dicen. Tacotrón, usted lo mencionaba. Lo otro es, pues, las guerras que ha intentado y que ha fallado, como le dirán, que es un gran golpe, un gran revés para él y su séquito. Y estas intentonas, ¿no? De golpes militares en todo lo que es, pues, el orbe latinoamericano, no se diga el mexicano, como que ya, pues, no le ha salido nada. Nada le ha salido. Y como que de aquí a 6 meses, que viene noviembre, digo, me parece un poco difícil que levante, porque son muchas ventanas en las cuales ha fallado. Sí. Sí, ahora, en el caso, por ejemplo, del caso Maduro, hay que recordar que el caso Maduro es el caso de un país en donde se había estado manifestando la presencia iraní, la presencia china y rusa. En Argentina igual, sobre todo rusa y China. En Argentina, a pesar de Milei. Y que además la Venezuela de Maduro, ya no esta, la Venezuela de Maduro era una Venezuela que estaba también metida en el tema de los BRICS. Sí, claro. Esa fue una iniciativa claro, de China y de Rusia para tratar de hacer intercambios comerciales sin el cambio de moneda dólar. Entonces por ahí iba ya el rollo. Ese es un golpe brutal a una economía que saca el dólar por delante y eso le implica ganar, anteponiendo su moneda. Entonces, por eso es la disputa. El tema de fondo es ese. Ahora, por eso una intervención de ese tipo no se puede dar aquí. No son las mismas condiciones. No son las mismas condiciones, no es la misma dinámica, no es la misma. Y además la condición por eso nuestra economía está conectada a la de ellos. Claro. ¿Sí? Por eso en México hablar, aunque queramos, aunque la izquierda, una izquierda digamos de corte socialdemócrata como esta, y sus variantes, pueda querer que Estados Unidos desvincularse de Estados Unidos no es posible. No es posible. Es difícil. No es posible, hay acuerdos, tratados, etcétera, en donde obviamente el impacto en la economía mexicana sufriría bastante. Sí, claro. Sí. Entonces, para que eso suceda, se necesita que Estados Unidos caiga estrepitosamente y le digan, ¿sabes qué? Adiós, no te conocemos, ve y chinga tu madre. Solamente que ocurriese algo. Por favor. Sí, bueno, esto es Pensa Libertando, es un espacio para los sin voz, como lo dije al principio. Quiero agradecerle al maestro su participación en este programa. Vamos a abrir otro, se trata de hacer mesa de análisis, sería un nuevo formato. Vamos a invitar a otros personajes que nos van a ayudar a la reflexión. Recuerda, la idea es pues ir construyendo esta comunidad de reflexión, de análisis. No tenemos la verdad absoluta, es una construcción que la hacemos entre todos. Quiero agradecerle, profesor, por favor denle un like, suscríbanse, reenvíenos. Eso hace que este tipo de programas, pues, de otra forma se impulsen y lleguen a más gente. Profe, si gusta cerrar con algún comentario final. No, pues agradezco mucho la atención, la invitación primero que me hiciste. Eres muy amable por eso. Y también la atención que nos puedan poner y las opiniones, por supuesto, ¿no? A mí me gusta dialogar, si me dan chance, nos damos un... Sí, claro. Charla, ¿no? Y también no creo que tenga toda la razón siempre, aunque parezca. Ya lo dijo él, es un programa que pretende simplemente ponernos a pensar, a reflexionar sobre los temas contemporáneos y las implicaciones que estos tienen en nuestro país. Así es. Hoy cerramos, pásenla bien, sean felices y nos seguimos viendo. ¡Sale!